¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Perspectivas al Desnudo. Hoy día tenemos un programa bastante especial, bastante particular, siguiendo la línea de las últimas ediciones, donde hemos presentado libros recientemente publicados en torno al acontecer nacional, desde la política, desde la historia. Recuerden el último programa que hemos tenido acerca de Épica Marca, ¿no? Esta revista de los años 70 y posteriormente convertido en diario, ¿no? En los años 80, con Carlos Angulo, uno de los tantos directores que tuvo esa publicación. Hoy día, siguiendo esa línea, hablando del escenario nacional y hablando también acerca del pensamiento socialista en el Perú, tenemos en el programa a Osmar González. Él es un sociólogo muy destacado, sociólogo peruano, a quien le agradecemos por su participación. Hace poco ha presentado por segunda oportunidad, ¿no? Una segunda reedición, su libro Señales sin respuesta, los zorros y el pensamiento socialista en el Perú. Profesor Osmar González, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Jorge. Gracias a usted por su tiempo, de estar aquí con nosotros, con nuestra audiencia de Perspectivas al Desnudo. Algo chiquito, le comento a nuestros escuchas, a nuestra audiencia. Actualmente el profesor Osmar González es mi profesor en la maestría que estoy llevando, que estoy cursando en Ciencias Sociales en San Marcos, en la maestría de Sociología Política. Así que para mí es un honor, un gran gusto tenerlo aquí en el espacio y que también sea mi maestro en estos momentos. Así que, profesor, empezamos con este programa, esta entrevista, con una anécdota de mi parte, para empezar, acerca de cómo me aproximo hacia sus publicaciones, cómo es que llega a mí y en qué momento llega a mí, por ejemplo, el libro Señales sin respuesta, ¿no? Que ahora ha salido reeditado, acá lo tengo, acá está, Señales sin respuesta, esta es la última edición, con una dedicatoria muy bonita. Dicho ese paso, profesor, muchas gracias, le agradezco esa consideración. Con el puño en alto para Jorge Aliaga y su compromiso revolucionario, Osmar. Sí, pero le comento algo anecdótico. Bueno, antes de tener esta edición, yo leí Señales sin respuesta en su versión fotocopia, así hace ya varios años. Será pues 10 años, más o menos, cuando estaba en el pregrado, en la carrera de Historia, en la facultad. Y le comento que fue uno de los libros, fue uno de los primeros libros que me inclinó bastante, me inspiró bastante para continuar en algún momento, y bueno, ya lo empecé, estudiar también sociología, ¿no? Me encontraba entre, este libro parece un libro de historia, pero rompe, ¿no? Rompe con los criterios de la historia, sobre todo que nos enseñan a nosotros en la facultad, más apegada a un estilo bastante tradicional. Entonces dije, un momento, ¿no? Yo quisiera escribir, investigar relacionado a este tipo de temas y este tipo de estilos. Así que en el camino me di cuenta que la sociología histórica es una de mis pasiones, o se está volviendo una de mis pasiones, ¿no? Así que yo le agradezco que sin haberlo conocido, ¿no? Físicamente, sino a través de su libro, haya sido una de mis fuentes de inspiración para lo que estoy haciendo ahorita. Y qué mejor que sea también mi profesor en la maestría. Así que esa es una anécdota que quería introducir para el programa. Y profesor, ¿por qué reeditar Los Zorros en este momento? ¿Por qué reeditarlo nuevamente? A ver, bueno, gracias por la entrevista. Sobre la fotocopia, primero que empezar por ahí. El libro salió cuando yo estaba en México, en 1999. Entonces no pude yo estar atrás de que se distribuyera como debería, sino a través de amigos que estaban ocupados o no tenían otras cosas. Y de alguna manera se convirtió en un libro fantasma, ¿no? Porque se presentó en México, en el Colegio de México, hicimos una presentación
y en Lima no sé, hubo algunos amigos que yo obsequié el libro cuando regresé de México recién en el 2001. Entonces seguramente ahí ha ido la rotación de algún ejemplar y se ha sacado fotocopias, porque yo he preguntado a varios de tu generación y otros que conocían el libro por fotocopia. Dos de mis alumnos, cuando enseñé en la facultad, se me acercaron, Luis Purizaga y Estefano Corso, y me contaron que estaban emprendiendo una editorial, estaban empezando una editorial, y me preguntaron si estaría animado yo a publicar una nueva edición de Señales sin Respuesta. Mi reacción primera fue no, decir no. No consideraba que fuera muy importante la reedición, pero después de algunos años, Luis y Estefano me volvieron a preguntar y también incluso a convencer, a insistir, a convencer de que debería reeditar. Y una de las razones fue precisamente para que no se utilice la fotocopia, ¿no? O sea, porque me dijeron que habían algunos que les interesaba el libro, de izquierda, especialmente, más que el libro, evidentemente, y que había un público ahí, lector, que quería conocer. Entonces, eso fue lo que me animó. Además, eran dos jóvenes sanmarquinos que los veía siempre muy interesados, muy empeñosos, y así que me convencieron publicarlo nuevamente, ¿no? Así es, y sobre todo con el agregado, hay algo importante así también para nuestros oyentes, que se ha incorporado un capítulo que no estaba en la primera edición, que es el marco teórico, ¿no? Claro, este libro empezó como tesis de la maestría de Flaxo, México. Y como yo tenía mucho fastidio por la ruptura Izquierda Unida, yo no quise poner en el libro, en la primera edición, el capítulo teórico, porque quería que el lector vaya de frente al tema de la política, de los intelectuales y la política, ¿no? Ahora, en la primera edición, y se va a mantener en la segunda edición, también tiene el prólogo de Fernando Calderón, que es un sociólogo boliviano muy importante en América Latina. Y en la segunda edición se agregó un prólogo de Nicolás Lynch, que todos lo conocemos, evidentemente, y una nota introductoria mía ubicando el contexto en mi momento personal en el cual escribí Señales sin Respuesta. Así es, interesante, sí, el prólogo de Calderón yo lo había leído ya en la fotocopia, obviamente está en la primera edición, y el prólogo que usted menciona, que es el de el profesor Nicolás Lynch, que vendría a ser, pues, también uno de los protagonistas de este libro, ¿no? Es uno de los zorros, tal vez uno de los más jóvenes, tal vez podría ser uno de los más jóvenes. Sí, sí, junto con Nieto, y Nieto fue mi asesor de la tesis en México. Ajá. Estoy rodeado de zorros. Sí, bastante interesante. Donde, claro, llama la atención bastante cuando dice Lynch en una de las últimas, en el último párrafo, me parece, sí, el último párrafo dice: no estoy de acuerdo cuando Osmar señala que la experiencia de los zorros fue un fracaso. Eso lo resalté, me llamó mucho la atención, es interesante. Hay puntos tal vez que no le ha gustado, bueno, está en su derecho, ¿no? Y no por eso se va a terminar o a acabar una amistad que entiendo que lo tienen, ¿no? Que se mantiene con los zorros, ¿no? Años de años. Así es, así es. Sí, conversé con Nicolás esto porque él me envió la versión preliminar y claro, no le voy a decir no lo publiques tampoco, no somos tolerantes también. Pero lo que conversaba él, digo, es que los zorros estaban ligados al sujeto político, ¿no? Querían ser los intelectuales orgánicos del sujeto político. Y al romperse Izquierda Unida, ese proyecto fracasó, a eso me refería, ¿no? Su relación con Izquierda Unida, como intelectuales orgánicos de la izquierda, de este frente, al romperse, fracasa el proyecto. No que, digamos, las ideas de los zorros, sino ese afán de crear autoconciencia en la propia izquierda, que lo logran en gran parte porque los zorros se constituyen en una especie de identidad o subidentidad en el
mundo de la izquierda, ¿no? De Izquierda Unida específicamente, ¿no? Ese es su gran logro. Y el otro, que es más importante aún, es que logra introducir el tema de la democracia en el pensamiento socialista, que era su objetivo implícito y explícito, ¿no? Claro, justamente le iba a preguntar, de toda la gama de intelectuales de la época, a ver, ubiquémonos entre los 70s y 80s, que es el contexto histórico donde justamente estos zorros, algunos con diferencia obviamente de edad respecto a otros, pero todos propios de un grupo generacional, como usted lo llama en el libro, post dictadura, post oligárquico, de esa gama de intelectuales que hay varios, ¿no? Sobre todo agrupados en los diferentes partidos de izquierda o de la llamada nueva izquierda de los años 70 y que van a confluir en los 80s en el proyecto de Izquierda Unida. ¿Qué despertó en usted el interés? ¿Qué lo llevó, qué lo inclinó a elegir entre esa gama de intelectuales, especialmente a los zorros, especialmente a ellos? ¿Por qué publicar una tesis de maestría especialmente en torno a los zorros, ¿no? Bueno, desde antes de conocerlos personalmente yo los leía, ¿no? Y especialmente a Sinesio López. Y con unos amigos de la Universidad Garcilaso, sacamos una revista y queríamos acercarnos a ciertos intelectuales y, por ejemplo, entrevistamos a Rolando Ames, ¿no? Entonces yo poco a poco, yo los conocía por sus textos y además los fui conociendo de a pocos. Pero también fue una relación de profesor-alumno en la Católica, me enseñó Rolando Ames y Sinesio López. Con Alberto Adriancén, él fue mi gran interlocutor, gran lector cuando saqué un libro previo, que es el mismo interés, la perspectiva de intelectuales y políticas sobre Sancho Fracasado, la generación del 900. Entonces él me recibió siempre en su oficina de DESCO. Luego entré al IDS, cuyo director era Rolando Ames y su director Sinesio López. Y ahí fue realmente que tuve relación con prácticamente los zorros, ¿no? Nicolás Lynch, Jorge Nieto, Alberto Adriancén, como de DESCO, me recibía para cuando estaba escribiendo señales, los zorros, ¿cómo es? Sancho Fracasado, ya me confundo yo también. Y Carlos Iván de Gregori, que era un contertulio del IDS, ¿no? Ahí también trabajaba Manuel Córdoba. Y bueno, con los zorros tuve una relación muy cercana. Y sus ideas, evidentemente, me atrajeron, porque como grupo fueron bastante, en sus ideas, fueron bastante dialogantes en sus ideas, ¿no? Aún con diferencias, que evidentemente las tenía, pero tenían ciertas claves de interpretación comunes que me interesó. Correcto, profesor, correcto, muy bien. Para que nuestra audiencia se ubique un poco más respecto a los zorros al que hacemos mención, nos referimos justamente a este grupo, ¿no?, de intelectuales que publicaron la revista El Zorro de Abajo, El Zorro de Abajo, obviamente en alusión a una de las novelas de José María Arguedas. Y miembros de este grupo, de este espacio intelectual, fueron justamente aquellos que entrevistó para realizar su tesis. Paso a mencionarlos. Mencionó usted primero a Sinesio López, Alberto Adriancén, Carlos Iván de Gregori, Rolando Ames, Manuel Córdoba también lo menciona aquí entre los entrevistados, Nicolás Lynch y Jorge Nieto. Creo que ahí hay que hacer una salvedad, me parece. ¿Todos ellos fueron zorros? Salvo Manuel Córdoba, que no escribió en la revista, pero era parte, él fue como ¿cómo se llama? Variable de control, digamos, porque si bien no estaba en la revista, era parte de ese ambiente de reflexión. Porque Carlos Tapia, por ejemplo, era el zorro político, el que activaba en el partido, en el frente, en el PUM, especialmente, ¿no? Pero también conciliaba con estas ideas. Entonces,
Y a ellos hay también, digamos, el núcleo duro es lo que tú has mencionado, aunque también hay algunos que fueron más duros que otros. El segundo, hay un núcleo o anillos concéntricos, en donde, por ejemplo, está Juan Abugataz, que también trabajó en el IDS, y los Higuíñez, sobre todo Javier y Manuel Higuíñez, o Maruja Bollo, de Tarea, director de Tarea de Educación Popular. Entonces fueron mezclando algunos diferentes tradiciones dentro del pensamiento socialista y también fueron ingresando o dialogando, introduciendo temas de la teología de la liberación, ¿no? Maruja Bollo y Guiñe venían de la experiencia de la teología de la liberación, ¿no? Entonces es un ambiente cultural que se traduce en el pensamiento político. Exacto, y además que cuando usted desarrolla en la primera parte los años formativos de esta experiencia de los zorros, se introduce a sus biografías, ¿no? Y cómo en esta etapa de formación, muchos de ellos tienen una formación católica, y justamente es esa formación católica, religiosa, que los lleva a adherirse con bastante, digámosle, facilidad, por decirlo así, hacia una concepción revolucionaria, de justicia social, de querer transformar el mundo, bueno, especialmente el Perú de aquella época, y a partir de esa formación justamente familiar, espiritual, y posteriormente que se convierte ya en una decisión ideológica política, asumen un compromiso militante, profesor. Y es uno de los puntos en el que gira justamente el libro. Me parece que atraviesa todo, ¿no? Y también ha escrito acerca de ello, incluso tiene usted una publicación que se titula así, ¿no? El compromiso militante. Entonces, ¿qué es lo que usted puede resaltar acerca de ese compromiso militante de los intelectuales que estamos mencionando, de los años 70 y 80, y cómo lo compararíamos con los intelectuales de hoy, ¿no? A ver, hay que ubicarlos en su contexto. Yo lo llamo la generación postoligárquica, que es justamente la que empieza con el periodo con el velasquismo y las reformas antioligárquicas, y hay un discurso sobre de liberación de los oprimidos, de justicia contra los explotados y de un cambio radical que necesita la sociedad peruana, ¿no? Y ese es digamos, el contexto cultural. Hay la izquierda, dos cosas quiero señalar. Las actividades culturales eran protagonizadas básicamente por gente que se identificaba como izquierda, que militaba en gran parte en partido de izquierda, y que desde ahí fue expandiendo su influencia desde el teatro, el cine, la literatura, la poesía, en fin, la caricatura política, los artículos de opinión, el periodismo, etcétera, fue influyendo en ese mundo cultural en diferentes áreas. Y por otro lado, hay lo que se llama la vocación social o el sentido social de la acción de los individuos, ¿no? Entonces, su pensamiento, su compromiso tenía que dirigirse a un sujeto que había que liberar, porque ese era el sentido, había que liberar, había que romper las cadenas, o como quieras decirlo, ¿no? En un principio, desde la revolución, pero ya con los 80, cuando aparece Sendero Luminoso, ese discurso tiene cada vez menos posibilidad de obtener legitimidad política. Pero hay otro elemento que quiero mencionar, que es, y algo que ya lo he dicho antes, este impulso, este hábitat de la izquierda de la cultura impresa, de la palabra escrita, pero sobre todo de la palabra impresa. Y la izquierda nace con Mariátegui, y Mariátegui lo que hace es fundar una editorial y una imprenta, Amauta y Minerva. O sea, la izquierda nace de la mano de la palabra impresa. Entonces, incluso Mariátegui dice en los estatutos de la CGTP
que una de las tareas de la CGTP es imprimir folletos, libros, revistas que ayuden o coadyuven a la conciencia del proletariado. Entonces, la izquierda nació bajo esa impronta. Y en los 70, 80, la profusión de intelectuales, reflexiones, de títulos, de obras, está marcada por la izquierda. Por la izquierda. No solamente los zorros, por la izquierda en general. Carlos Aguirre, por ejemplo, comentando a Alberto Flores Galindo, dice que Flores Galindo tenía una gran necesidad de escribir, publicar, de investigar, pero no era solo Flores Galindo, era la izquierda, y viene de esa herencia que te he hablado de la cultura impresa y la editorial. La diferencia ahora va de la mano de la crisis de la política, porque al entrar en crisis la política, entra en crisis también el nexo, el diálogo de lo intelectual con la política. Entonces los intelectuales terminan desasidos de la actividad política y desarrollan sus actividades al margen de los partidos, al margen de la lucha por el poder, que parece la política. Y al tener una política de este nivel tan bajo y tan burdo, los intelectuales se alejan de la política porque no tienen la suficiente influencia sobre ella. Entonces, ahí esa desvinculación es muy importante, creo yo, para entender parte de la crisis que vivimos en los actuales momentos. Entonces, los intelectuales que ahora van surgiendo no piensan en términos de vinculación con la política como si lo hizo esa generación posoligárquica, ¿no? Ha estado Roy Chartier acá, la semana pasada, que es el gran estudioso del libro, la lectura, la escritura, y él tiene un libro sobre los orígenes culturales de la Revolución Francesa y discute con un autor de los años 30 o 40, Daniel Mornet, que él escribió un libro sobre los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa, señalando que estas ideas del iluminismo y la ilustración son la causa de la revolución. Pero Chartier dice, no, es muy difícil pensar de que las ideas puedan derivar en una revolución. Lo que hay es un ambiente cultural. Por eso él dice, no de los orígenes intelectuales, sino de los orígenes culturales de la Revolución Francesa. Entonces, esto de los 70, 80, yo no entendería, y eso es lo que trato de expresar con los zorros, hay un ambiente cultural que logra lo que Gramsci llamaría la hegemonía cultural, moral cultural, ¿no? Por eso mencioné todas las áreas en que gente de izquierda estaba presente y de una manera muy protagónica. Entonces, ese ambiente cultural ya no existe actualmente. El neoliberalismo que fragmenta, individualiza, en vez de agrupar, fomenta la competencia individual. No hay ni el discurso ni el terreno social para que surjan intelectuales como los zorros, en este caso de lo que estamos hablando. Claro, yo me pregunto a veces, leyendo, ¿no?, entre líneas su libro, Profesor de los Zorros, veo que los zorros eran muy activos. Algunos incluso tenían responsabilidades de vincularse con los sindicatos, estar con los sectores obreros, ¿no? Su labor, sobre todo, ha sido bastante urbana, ¿ya? Y a la vez uno ve, por un lado, su accionar, ¿no? Eran agentes revolucionarios. Y por otro lado, tenían también el tiempo para escribir, porque publicaban. Se puede decir que es una etapa donde tienen un montón de artículos publicados, textos, libros, ¿no? Las revistas, se daban el tiempo hasta para editar, ¿no? La revista, que bueno, tuvo su determinada cantidad de números, El Zorro de Abajo, pero es donde incluso van madurando como intelectuales, ¿no? Y también tienen el tiempo de hacer política. Hoy día es bastante complicado, y usted señala, pues, ¿no?, una de las causales es el mismo, el sistema, el orden neoliberal, que agobia incluso y asfixia, no solamente individualiza, sino también asfixia incluso en la realización de ciertas actividades, ¿no?
Pero bueno, son diferentes momentos, son diferentes épocas, y sobre todo de que, y yo veo, ¿no? Una de las cosas que también existía con fuerza y que está dentro de este ambiente cultural que usted menciona es la presencia del mito, es esta creencia en la utopía, ¿no? Que hoy por hoy, claro, no la vemos, y tampoco se preocupan aquellos que podrían o están en la capacidad de sembrar nuevamente ese mito, ¿no? O qué sé yo, retomar ciertas utopías. Pero bueno, ese es otro tema. Profesor, izquierda o izquierdas, ¿a qué se debe la crisis? ¿A qué se debe esta crisis que va a sufrir la izquierda o las izquierdas? Porque por ahí también he escuchado que prefieren usar algunos sectores intelectuales o políticos, hablar de las izquierdas en plural, ¿no? Entonces le doy esa doble opción, pero al final de cuentas es la crisis, sea izquierdas o izquierdas, de los años 80, sobre todo expresado, materializado en el proyecto de la izquierda unida. ¿Cómo es posible, profesor? Hasta a veces, entre broma y broma, lo hemos conversado esto. ¿Cómo es posible que la izquierda unida en su primer congreso se divida? ¿Cómo es posible que la izquierda unida en su primer congreso, no en el tercero, no en el cuarto, no, en el primero? Entonces, eso también es un golpe duro, no solamente a los miembros de la izquierda de la época, sino a los sectores populares que no están bañados de ideología, que no entran a la discusión pues, de grandes libros, no, pero que tenían depositada su fe, su esperanza, y sus años también de esfuerzo, sindicatos, federaciones que usted mismo menciona en el libro, que cuando la izquierda unida explosionó, se dividió, mandaron pues al tacho, ¿no? Por no decir palabras más gruesas, a los líderes de aquella época, a los dirigentes de aquella época, y entre ellos, claro, también estaban los zorros, donde también terminan descolocados, ¿no? Así que yo me imagino una época bastante, o una situación bastante frustrante, decepcionante, donde incluso muchos habrán pasado por momentos de depresión, ¿no? Imagino tantos años de entrega. Pero más allá de eso, profe, ¿a qué se debe? ¿A qué se debió esa crisis? Usted estuvo muy cerca de eso, usted lo dice en su libro, usted también se molestó y es una de las causales de escribir su libro es eso, ¿no? Esa rabia, esa molestia que incluso usted lo expresó en un borrador primero, a manera de terapia, entiendo yo, ¿no? De terapia, pero que luego tuvo que ya darle una forma académica y es lo que tenemos aquí con los zorros, ¿no? ¿Qué identifica usted, profe? ¿Solamente es el caudillismo, la falta de claridad ideológica? ¿Qué sé yo? ¿Se creían mesías cada líder de los partidos pequeñitos que había, que formaban parte de la izquierda unida? Hay tantos ángulos, pero bueno. ¿Qué dice usted, profe? A ver, yo creo que sí hay de izquierdas, por ejemplo, las adscripciones, ¿no? Maoístas, prosoviético, cholocomunismo, había democracia o revolución, habían diferentes adscripciones y prioridades, y por eso Izquierda Unida era un frente. Entonces, yo creo que hay que hablar de izquierda. Además, a Sendero se llamaba de izquierda, Sendero Luminoso, y estaba el MRTA, que estaban en los extramuros del orden constitucional, digamos. Entonces, muchas izquierdas. A eso hay que sumarle el caudillismo que existió, cada partido un líder, ¿no? Y si había otro líder, cada partido dos líderes que se enfrentaban entre sí. O sea, me acuerdo que una vez Javier Iguíñez en una charla, una mesa en el IDS, Instituto de Democracia y Socialismo, no dije antes el nombre, dijo, nosotros de izquierda reclamamos a la sociedad democracia, pero habría que preguntarnos qué tan democráticos somos hacia adentro, ¿no? Fue una pregunta muy importante. Eso había, pero también creo que había un narcisismo, ya no como persona, sino como cada grupo se sentía el protagonista de la historia. Y creo que ahí la influencia de Lenin hizo un poco de daño, porque como tú sabrás, Lenin fue perdiendo los debates, las correlaciones, pero al final gana una cosa, la revolución. O sea, mientras más chiquito era, pareciera de que ese era el que no importa, que era aislado, chiquito, porque al final es el núcleo militante
de político profesional que va a dirigir la revolución. Me parece que hubo una tendencia de eso. Ahora, hay una frase de Adrián Sen sobre un líder de la época, ¿no? Y claro, pues mezcla a Cristo con Lenin, ¿no? Se sentía el Mesías, pero al mismo tiempo el caudillo, el que sin él no puede haber revolución. Y hay un exceso de ideologismo ahí, ¿no? Que en paz descanse. Que en paz descanse también el mencionado. Que en paz descanse. También los cielos. Ha sido profesor también de la facultad. Claro, sí. No, claro, de hecho hay un respeto, hay una estima, porque incluso en uno de los últimos gobiernos fue congresista, me parece también. Claro. Pero claro, es que era una característica de muchos de los líderes. Ahí lo representó Adrián C., pero era una característica de muchos de los líderes. Él tenía la palabra, etc. Y también hay sobre ideologización, por ejemplo, yo no milité en partidos, pero yo sentía que nosotros los que no teníamos partidos nos miraban como que como no saben nada, entonces, ¿qué hace acá? ¿No? Cierto desdén, ahí está, nos miraban hacia abajo, lo que no éramos de algún partido. Y también aquel que no hablaba, no decía la palabra revolución, era un social burgués, reformista. Un revisionista. ¿Cómo? Un revisionista. Un revisionista, esa era la palabra. Entonces, si no hablaba de revolución, entonces eso también, lo que quiero decir, ponía muchos muros a los líderes, los partidos, para dialogar con otros líderes de otros partidos que tenían matices, pero en el fondo todos más o menos tenían un núcleo de ideas similar. Pero estos elementos que te mencionaba ponía muros, paredes muy altas y grandes y gruesas como para poder entablar el diálogo, que significa reconocer derrotas también, ¿no? El diálogo, y eso es la base del frente. Como cada uno tenía la razón y no podía hacerse de otra manera, es que el frente, me parece, estalló. Y conversando con amigos hace poco, ¿quién tuvo la responsabilidad de que el frente se destruyera? En realidad fue todos, ¿no? Fue todos porque todos, de alguna manera, más o menos participaban de estas características que te he mencionado, ¿no? Izquierda Unida, cuando se preparaba el Congreso de Izquierda Unida, era lo mismo, qué difícil era llegar a acuerdos. Yo los veía debatir y no hubo esa responsabilidad con el anclaje social, ¿no? Con los sectores populares a los que querían representar, ¿no? Y que lo hacían gran parte, pero mejor era que sumaran en el frente que un partido que en el mismo barrio de repente se disputaba el espacio con otro partido de izquierda. Era un poco absurdo también, ¿no? Las competencias en los sindicatos, en las federaciones eran tremendas, ¿no? O sea, las peleas entre partidos también se expresaban en las pugnas, en los sindicatos, ¿no? Y en las federaciones era bravo, era una batalla campal. Fratricida. Pero fíjate, lo más bonito del Congreso de Izquierda Unida Huampaní fueron las barras. No se grabó el intercambio, que era también una polémica, ¿no? Un enfrentamiento entre barras, pero muy ingenioso, muy inteligente, y al final todos nos reíamos, ¿no? Porque era muy gracioso. No se grabó, nadie registró, estábamos en otras cosas, ¿no? Claro, pero tal vez no se imaginaban que iba a ser el único y el último, ¿no? Lo que iba a derivar, pues claro, no sé. Pero las barras eran muy ingeniosas, muy bonitas, fue muy el momento más, digamos, espectacular del Congreso fue el enfrentamiento de barras. Sí, lo curioso y bonito que rescato también de lo que usted escribe en el libro, que claro, esa militancia de aquella época, de los 80, ya aterrizando en aquella década, se vivió pues religiosamente, ¿no? O sea, usted menciona, incluso usted, diciendo que no, o sea, afirmando que no tenía partido, pero su compromiso era tal como alguien simpatizante, como alguien creyente, también incluso hasta en la idea de la revolución. Se desapareció, me parece, menciona usted, un año de su hogar. Prácticamente. Sí, con Henry Pease, que hacía trabajar duro, pero él también trabajaba, no era del jefe que decía, anda, haz tú y me avisas, ¿no? Él era un ladrillo, Henry Pease, ¿no? Muy querido también, ¿no?
No, claro, profesor. De hecho, son épocas, épocas que hay que valorarlas en su contexto, que hay que rescatar y que también, obviamente, realizarle una crítica sana, ¿no? Saludable, para que en algún momento no se pueda o no se repita esas malas relaciones o relaciones incorrectas que llevaron a la fragmentación. Ahora, Pero pero bueno, una cosa que quiero añadir ese contexto internacional, la crisis de la izquierda global, ¿no? Dejó sin brújulas, ¿no? Quitó el ánimo, el optimismo en la izquierda, en este caso peruana también, ¿no? La caída del muro, eso, los socialismos realmente insistentes. Fue una crisis que también repercutió. ¿Qué hacemos ahora, no? claro, claro, profesor. Entonces, ingresando, profesor, ya a esta última sección titulada Al desnudo, ¿no? La última parte, Al desnudo. Vamos a tratar de no callarnos nada en este aspecto y voy a compartir un par de preguntas que me han hecho llegar dos compañeros también de la maestría en sociología y en la facultad acerca de la coyuntura actual, profesor. Martín Galarza, que es uno también de sus alumnos, nos hace llegar la pregunta sobre cuál ha sido pues el mayor aporte, ¿no?, de los zorros. Lo ha venido diciendo, lo ha venido comentando, pero si lo puede de revés sintetizar en algunas palabras, cuál ha sido el mayor aporte de los zorros en ese contexto tan álgido, tan caliente de los años 80, ¿no? Uno como práctica y otro como idea, ¿no? La práctica de que como grupo, ¿no? Como grupo, los intelectuales que entran a la política. O sea, piensan al mismo tiempo que están luchando por el poder. La política lucha por el poder. Esa es una. Y el otro es que amplía, pero eso sí queda a medias, el pensamiento socialista, el introducir el tema de la democracia. Ahora, son los que, como grupo, digo, no como intelectuales individuales, piensan seriamente qué hacer con la democracia desde la izquierda. Y de alguna manera son los grandes responsables de que se haya legitimado la idea de la democracia desde el pensamiento socialista en el Perú, ¿no? Lo que quedó sin responder es cómo era esa democracia desde la izquierda. Y eso no se responde precisamente por la ruptura de Izquierda Unida. Esa ruptura de lo intelectual y lo político impide que se ahonde más en qué tipo de democracia se construye desde la izquierda, ¿no? Eso me parece que quedó flotando como una preocupación. Porque el otro es la democracia popular de Sendero Luminoso, ¿no? Que no, evidentemente, en mi punto de vista, no estaba construyendo, sino destruyendo, ¿no? No avisoraba nada positivo si estaba matando incluso a los propios campesinos, ¿no? Un absurdo. Y el otro era lo que representaba, en gran parte, dije gran parte, no toda la Izquierda Unida, en gran parte, y especialmente los zorros, pensar el socialismo o pensar la democracia desde el socialismo, ¿no? Desde la izquierda. Y eso incluso significó introducir obras e ideas de lo liberal, no de lo liberal económico, sino de los derechos. Todo eso viene de una mezcla también del pensamiento liberal, ¿no? Y son los zorros los que se plantean mejor esa preocupación. Ok, profesor. Tal vez porque, así como usted también lo dice en el libro, los zorros trataron de tener una lectura marxista, pero heterodoxa, ¿no? No tan ortodoxa como los otros espacios, tal vez, ¿no? Que se afirmaban o se reafirmaban cada vez que podían en el marxismo-leninismo, ¿no? Incluso hacían mucho hincapié en ello. Los zorros como que quisieron ahí ser los que rompían con ciertos esquemas que les parecían que ya no correspondían para la época, ¿no? Para el momento, sobre todo, para esa transición a la llamada democracia, ¿no? O sea, un primer germen, no recuerdo el año, es el libro verde del MIR, donde es Sinesio el que sienta las ideas que después en el 85 se trasladarían o plasmarían en el Zorro de Abajo, ¿no? Que duró 2 años, 7 números nomás, pero
su influencia como pensamiento de la izquierda es muy importante. Hace poco se ha editado la edición facsimilar de la revista, ¿no? Sí, sí, profesor, la misma universidad lo ha... San Marcos, Sí, sí. lo ha publicado. Sí, sí, muy bien, muy buena labor del aspecto editorial, ¿no? Por algo. Profesor, tenemos otra pregunta, también al desnudo, de Renzo Castillo. Él también es alumno de la maestría en Sociología Política y él nos dice, dirigido a usted, ¿cuál es su opinión acerca de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Que es una demanda, una exigencia, más allá de una consigna en una banderola, es una exigencia que lo vengo escuchando años, incluso cuando yo estaba en la secundaria, justo mi secundaria coincide con la transición de la caída de Fujimori hacia el gobierno de Paniagua y Toledo y todo lo que viene después. Y desde ahí yo tengo una noción, recuerdo, y claro, ya en la vida universitaria lo escucho más, y en los últimos años, sobre todo la Asamblea Constituyente, como exigencia y como necesidad, ha cobrado bastante fuerza, ¿no? ¿Qué opina usted acerca de ello, profe? A ver, como se dice, la Constitución es un pacto, ¿no? Un pacto social, que tiene que ser diferente al de la Constitución que actualmente tenemos, ¿no? Ahora, un constitucionalista, para hablar de ese tema primero, me dijo, mira, cuando le dije, ¿esto cambiar Constitución? Me dijo, mira, la Constitución también es un acto simbólico, porque estar gobernado bajo la dictadura bajo la Constitución de la dictadura fujimorista no es lo mejor. Mejor es cambiarla, que sea un producto social. Pero el riesgo es que las elecciones no las gane la izquierda, por un lado, ¿no? La gane la derecha más tradicional. ¿Qué pasaría en ese sentido que la Asamblea gane la derecha más radical y menos inteligente, que es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces no es solamente la constituyente, sino que participar en las elecciones para elecciones constituyentes debe significar previamente un regreso de la izquierda a las bases sociales, a las que ha dejado, abandonado, y solo aparece casi en elecciones. Porque de otra manera, nada asegura que los representantes a la Asamblea Constituyente sean más o menos, o se parezcan más o menos a lo que queremos, ¿no? Entonces, ese es otro elemento a tomar en cuenta. Y tercer elemento es, hay que discutir qué cosa queremos, no como constitución, sino como país. Llegar a un consenso, porque eso se va a trasladar a la nueva constitución, o debería trasladarse a la nueva constitución. Lo que quiero decir, antes de la Asamblea Constituyente hay pasos que hay que dar, ¿no? Aún ahora, si ganara la izquierda una convocatoria a la nueva constituyente, ¿qué idea de país tenemos como para tener la seguridad que la vamos a plasmar en una nueva constituyente? El que más ha trabajado esto es Nicolás Lynch, ¿no? Pero sí entiendo y estoy de acuerdo que hay que zafarnos de esta constitución que aún modificada sigue bajo el halo de la dictadura fujimorista. Correcto, profesor. Y para cerrar ya una última pregunta. Usted ha hablado de un proceso electoral, si es que la izquierda gana, la derecha tiene más posibilidades, porque esa es la tendencia de los últimos años, e incluso así gane por ahí un candidato de izquierda, la derecha tiene el Congreso y lo maniata, y X cosas. ¿Qué candidato usted ve de este espectro actual electoral, de los que incluso ya han asegurado su candidatura presidencial, como una opción viable para lo que Osmar González considera, ¿no? Una garantía tal vez de respeto a los derechos fundamentales, que mínimamente garantice una construcción realmente democrática de la sociedad peruana y de la política, y resuelva problemas esenciales, medulares, ¿no? Profesor. A ver, estamos hablando de elecciones más o menos limpias, evidentemente. No, claro, estamos hablando de un escenario bastante limpio para... No, es que justamente ese es mi temor, de que el escenario no sea limpio, que se tome el Jurado Nacional de Elecciones para ganar el candidato o la candidata que se quiere, ¿no? Ese es, pero digamos que eso no sucede.
No sé quién podría ganar, pero sí creo que el que estaría en capacidad de dirigir tiene que tener ciertas características contrarias a las que he mencionado hace un momento, ¿no? Saber que hay que, dentro del campo, no solo de izquierda, sino popular y hasta reformista liberal, diría yo, tiene que saber conciliar intereses. Porque la sociedad es diversa y ha cambiado mucho a lo que fue los 80, por ejemplo. Ha cambiado mucho, entonces ya no podemos hacer la política o pensar la política bajo esos esquemas. Entonces, ha cambiado mucho y el frente, que tiene que ser un frente, tiene que tener ductilidad para representar esa diversidad social. Y el líder tiene que saber llegar a acuerdos, saber que si pierde algunas cosas tiene que aceptar, porque ese es el juego, pero sí tiene que elaborar la idea del cambio, no de la continuidad evidentemente, sino del cambio, las reformas más radicales que se necesiten, y una de ellas tiene que ser la lucha contra la corrupción. Para mí la lucha contra la corrupción es básico, fundamental, porque con corrupción no puedes hacer políticas públicas, no puedes crear instituciones o fortalecerlas, no puedes tener una relación sana con los otros partidos y con los sectores de interés, grupos de interés, porque todo va a estar mediado por la compra y venta de intereses, de objetivos particulares y por fuera de la ley, ¿no? Y eso destruye. La corrupción es lo que destruye no solo las instituciones, sino la propia convivencia social. Y el candidato que quiera tener aspiraciones tiene que ser muy firme en su discurso anticorrupción. Porque puede ser muy capaz, muy conocedor, pero si está corrompido, no va a ser ni útil ni conocedor. Entonces la corrupción, y eso vuelve más sana la relación entre la política y la política con lo intelectual también, ¿no? Claro, claro que sí. Y qué difícil también, ¿no, profesor? Más aún cuando la política se ha mercantilizado también, ¿no? Claro, se ha mercantilizado de la manera más perversa, ¿no? Que es la corrupción. La corrupción para mí es la manifestación más perversa del egoísmo, ¿no? Sí. ¿No? Porque arrasa con las expectativas, esperanzas, intereses de los demás por el beneficio personal corrupto, ¿no? Así es, y más aún con la existencia de partidos negocios o partidos familiares, partidos con dueño. Hemos vuelto a la época oligárquica, ¿eh? Sí, difícil. ¿Qué eran los clubes de la oligarquía? Partidos como te he dicho, personales, familiares, ¿no? De una élite que se conoce entre sí y excluye al resto. Increíblemente en el siglo XXI más nos parecemos al tiempo de la oligarquía en cuanto a partidos políticos. Interesante, interesante planteamiento, profesor. Yo le agradezco por su tiempo, profesor, por esta entrevista, y desde aquí invitamos a nuestra audiencia a leer Señales sin Respuesta, segunda edición, Los zorros y el pensamiento socialista de Osmar González Alvarado. Ahí está, bonita presentación, rojo, color rojo, curioso. Así tendría que ser. Y dibujitos, unos dibujitos en dorado, ¿no? Estrellita, un jarrón, un libro, un zorrito, no podía faltar el zorrito, y no podía faltar el ánfora es lo que creo que es el que está acá abajo, junto a Desco. Ah, es un ánfora, como veo, bueno, yo veo como un jarrón, así lo veo, ¿no? Yo creo que es un ánfora, pero bueno, es una interpretación. Es una coedición, hay que señalarlo, entre Punto Cardinal, de los amigos que te mencioné, Purizaga y Corso, con Desco. Y ahí Alberto Adelancén y Molvina Ceballos fueron muy amables en aceptar esta coedición, ¿no? Perfecto, profesor. Entonces, gracias y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Adiós, muchas gracias por la entrevista. Cuídate mucho. Gracias, profesor. Ha sido Osmar González Alvarado, nos ha acompañado, sociólogo, ha hecho su maestría en México, ha hecho su doctorado también en México. Sé que hay cosas que quedan de repente al aire por preguntar, pero tal vez pueda haber una segunda parte. Les agradezco, audiencia de Perspectivas al Desnudo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.